Muy bien, pues tengo muchas ganas de compartir con vosotros la palabra de Dios. En estas vacaciones seguro que el Señor os ha hablado personalmente a cada uno de vosotros. A mí el Señor me ha hablado y me ha dicho una cosa muy sencilla y muy clara, pero que de vez en cuando va bien recordar, ¿no? Y vamos a meditar en esta mañana. Por eso digo que pido al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos abra la mente, el corazón, para entender lo que el Señor nos quiere decir y también a mí me dé palabra fácil para explicar lo que el Señor ya me ha dicho en lo íntimo, ¿no? Mirad, ¿habéis sido alguna vez testigos? Me refiero a ser testigos de ir a un juicio, a testificar, ¿no? De algún accidente o algún acontecimiento destacable. Bueno, es una pregunta que dejo así al aire. Yo desafortunadamente sí que he tenido que ir a algún juicio, ¿no? A declarar, porque en la mili pues ocurren muchas cosas y ocurrieron unos robos y yo tuve que testificar. Después de acabar la mili tuve que ir a Madrid y ahí a testificar delante de un juez, ¿no? Y bueno, yo fui testigo ocular y entonces pues me llamaron con otras personas a testificar, ¿no? Testificar es un verbo en el cual indica la acción de ser testigo o de dar un testimonio de un acontecimiento determinado, ¿no? Por lo general, al testificar se establecen parámetros como una cronología, ¿no? Sí, fue el día tal, a tal hora, ¿no? Y de los hechos y se pide que se diga la verdad, ¿eh? Digo la verdad, ¿os acordáis, no? Estos americanos, ¿no? Delante de la palabra de Dios, además, ¿no? Es importante ser testigo, haber una cronología y también ser veraz en lo que uno dice, ¿no? Mirad, hermanos, lo que el Señor me ha puesto en el corazón es que actualmente hay muchas herejías que dicen que Jesús no es el Salvador del mundo, que tú eres tu propio Salvador. ¿Os suena esto? Si vas a la biblioteca o a una tienda de libros, hay un apartado de autoayuda, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque tú mismo eres tu Salvador, ¿eh? Tú eres tu Mesías, ¿no? Hay muchas herejías, ¿no? De que tú eres tu Salvador y que no hace falta ningún mediador entre el hombre y Dios, ¿no? Tú solo, tú puedes llegar a la salvación, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy de moda, no sé, bueno, al menos yo los veo de vez en cuando, los cabalistas, que está una mezcla de ocultismo y también de la Torá y de muchas cosas, ¿no? Los judaizantes, ¿no? Y muchas más, ¿no? Podríamos hablar de muchas más, ¿no? Pero sobre todo todas las ideologías orientales, ¿no? No hace falta un Salvador, no hace falta un Mesías, ¿no? Tú mismo, en tu interior está el poder, ¿no? Y esto parece que no, pero va entrando en la iglesia, va entrando, va minando la mente del cristiano, ¿no? Y entonces los cristianos nos cuesta a veces evangelizar. Y cuando tenemos la posibilidad de evangelizar, al hacerlo damos muchos rodeos. Empezamos ahí a ser interesantes, a palabras de sabiduría, ¿no? Y nos queremos hacer un poco, y damos muchos rodeos. Y a veces nos perdemos en explicaciones, ¿no? Y al final nos vamos y, oye, pero si no le he dicho lo más importante, que Jesús es tu Salvador. Se me ha olvidado eso, ¿no? Empiezas ahí a liarte, a explicar y se nos olvida lo más importante, ¿no? Lo más importante es que la persona a evangelizar oiga de nosotros que testificamos no de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo, como el único mediador entre Dios y los hombres, quitando nuestro pecado. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿no? Hay ejemplos claros, como el de Juan el Bautista, su testimonio. Un testimonio, como veremos ahora, potente, claro y directo, ¿no? Mira, vamos a leer el texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. He elegido estos 6 versículos, pero el testimonio de Juan ya empieza en el versículo 19, ¿no? O antes, hasta en el versículo 15. Es un testimonio muy, muy rotundo, muy valiente de Juan el Bautista. Porque este Juan no es el que escribió el Evangelio, es Juan el Bautista, ¿eh? Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 1, 29 al 34. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, ¿no? Qué palabras más bonitas y qué claro, ¿no? El testimonio de Juan. Y como vemos, él ya había dado testimonio. Dice, al siguiente día vio Juan, pero había otro día, el día anterior, que también estuvo dando testimonio a judíos, ¿no? A fariseos, ¿no? Mira, el título de esta mañana es Jesús quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado del mundo. Y es una frase muy sencilla, pero es clave que la entendamos, que la hemos escuchado muchas veces, pero es que es la única manera de acceder a Dios. Jesús quita el pecado del mundo. Y mirad, ya sabéis que yo soy el hombre de los puntos, ¿no? Pues esta vez son 2 puntos. Y es, Jesús es el Cordero de Dios y Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Qué bueno, qué bonito. Jesús es el Cordero de Dios, desde el 29 al 31. Finalmente, se produce el encuentro entre Jesús y Juan el Bautista. Ambos eran familia. Esto lo vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 36. Por lo que sabía quién era. Pero había llegado el momento de ratificar la identidad del Mesías, ¿no? Que queda detallada en la confesión de Juan y que comprende definitivamente en el bautismo de Jesús. Y esto lo vemos en el versículo 33. Y yo no le conocía, pero sí que le conocía, era su primo, ¿no? Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Vemos claramente que Juan el Bautista fue testigo ocular. Fue testigo ocular. Ya decíamos antes que para ser testigo es importante, si lo has visto, ¿no? Es muy importante ser testigo y testificar de lo que has visto, ¿no? Y entonces vemos en varios versículos que él fue testigo ocular. Mirad, versículo 29. Al siguiente día vio. ¿Vio quién? Juan el Bautista, ¿no? Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo, ¿no? Descender. Versículo 34. Y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él vio, tuvo el honor de ver a nuestro Señor Jesús andar por la tierra. Él lo vio. Juan el Bautista también fue humilde. Fue humilde. Y mirad que Jesús dijo de él que era el mayor de los profetas que ha habido. De Juan el Bautista. Jesús le dijo, es el mayor de los profetas que ha habido, ¿no? Pero en cambio Juan el Bautista fue humilde delante del Salvador, del Mesías. Juan el Bautista se humilla aceptando la primacía de Jesús en todos los aspectos. Mira el versículo 15. Por eso digo que el testimonio de Juan ya viene en los versículos previos, ¿no? Mira el versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que yo. De edad no, porque Juan era mayor que Jesús. Pero él se refiere a que estaba en la eternidad, ¿no? Él es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Mira también en el versículo 23 del capítulo 1 de Juan. Y dijo, yo soy la voz de uno. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él no se daba importancia. Le decía, ¿pero tú quién eres, Juan? No, yo simplemente soy uno que clama en el desierto. La humildad de este hombre, cuando vemos que Jesús le dijo que era el mayor de los profetas que ha habido. Y en cambio él, su perspectiva era que era uno que clama en el desierto. ¿Me entendéis? Luego también está el versículo 27.
Dice, ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Eso es humildad o no es humildad? Yo creo que sí es humildad, ¿no? Y luego el versículo 30 también. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Vemos aquí la humildad de Juan el Bautista, ¿no? Y también vemos en el versículo 18, dando a entender la preexistencia de Jesús, como he dicho antes, ¿no? Declarándolo más tarde, Hijo de Dios, siendo uno con el Padre Celestial, ¿no? Por eso Juan, en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu, nadie lo ha visto, porque es espíritu, ¿no? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Él es la representación perfecta del Padre, ¿no? Luego, Juan el Bautista también fue testigo veraz. Conocimiento objetivo y no subjetivo. Y ahora me explicaré. Dice, y yo, hemos leído varias veces, y yo no le conocía. Juan el Bautista no sabía quién era el Mesías. Sabía que Jesús era pariente suyo, pero él no sabía que era el Mesías, ¿no? Y dice, yo no le conocía. Él no conocía que Jesús era el Mesías. Tenemos que tener en cuenta que Juan el Bautista era el último profeta del antiguo pacto. El último. El último. Como profeta, él no hablaba por su propia cuenta, sino hablaba lo que Dios le decía que tenía que hablar. Eso es lo que hace un profeta. Él no habla a su propia cuenta, habla lo que Dios le dice. Por eso, su conocimiento no es subjetivo, no sale de él mismo el conocimiento, sino que es Dios el que le ha dado ese conocimiento. Por eso es un conocimiento objetivo. Él está siendo veraz conforme al conocimiento dado por Dios mismo. No está inventando nada. Y esto es interesante. Dice, yo no le conocía, pero como Dios me dijo que quien veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el Hijo de Dios. Y lo declaró claramente, ¿no? Lo declaró claramente. Y por eso su mensaje era un mensaje muy claro. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino a Juan Bautista, un hombre rudo, y chillando. Este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. En este versículo 29 y también en el versículo 36, mirad, versículo 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, señalando el Cordero de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cuando testificamos, señalar al Hijo de Dios. Es lo único que tenemos que hacer, señalar al Hijo de Dios, porque en Él solamente hay salvación. ¿Me entendéis? Por eso es tan importante este mensaje. Por eso murió también Juan el Bautista, por este testimonio, por ser veraz a lo que Dios le dijo. Por eso murió nuestro Señor Jesús, para darnos vida. Se designa a Jesús como en el título del Cordero de Dios. La imagen del Cordero también se aplica a Jesús en otros lugares del Nuevo Testamento, ¿no? Y puede aludir al Cordero Pascual, aquel Cordero que había que matar en la Pascua. Y esto lo vemos en Éxodo, pero también lo vemos en 1 Corintios, el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice así. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mirad, hay un misterio. Los judíos celebran las festividades, las 7 fiestas, pero la Pascua la celebró por nosotros, Jesús, una vez para siempre. En Jesús
se celebran todas las festividades. Se cumplen todas las festividades. En Jesús se cumplen todas las festividades del pueblo de Israel. Y Él es nuestra Pascua, porque Él es nuestro Cordero, que nos limpia de todo pecado, ¿no? Al Cordero que se ofrecía diariamente en el sacrificio, en Éxodo 29, 38 y 42. Al siervo sufriente del Señor, en Isaías 53, versículo 4 y 7, luego lo leeremos. Y también al Cordero vencedor, universal de todo mal. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Es el Cordero que murió, que resucitó y también que vence al mal, ¿no? Mirad, Apocalipsis capítulo 17, 14. Pelearán contra el Cordero, contra Jesús. Y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, mirad, los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Aleluya, que estamos con ellos, que estamos con Él. Somos un cuerpo en Cristo. Y Él vendrá a recoger a su iglesia y a juzgar a aquellos que no la han seguido, a aquellos que no quieren saber nada de Él. Pero el Cordero los vencerá. Los ha vencido. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde los ha vencido? En la cruz. En la cruz. El Cordero de Dios. El título o nombre que Juan el Bautista da a Jesús es muy interesante. Porque encierra que Dios tenía ya preparado a Jesús para ser muerto por el pecado del mundo. Me viene a la memoria cuando Dios le dice a Abraham que mate a su hijo Isaac, ¿os acordáis? Y el hijo le dice, oye papá, que está aquí la leña, que está aquí, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo, Dios proveerá. Y cuando ya estaba a punto de matarlo, soy yo el cordero que Dios proveyó. Y igual ha provisto Dios el cordero para darnos vida por medio de su muerte y su resurrección. La paga del pecado es muerte, ¿a que sí? Y vemos claramente que tarde o temprano moriremos, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Y hacía falta el sacrificio, la muerte de un inocente. Pero a que no moriste tú, ni yo. ¿Quién murió? Murió Cristo en la cruz, el Cordero de Dios. Con este hecho, Dios pone de manifiesto también que el mundo está bajo pecado y que necesita ser quitado y pagado ese pecado. Por eso Él dio a su Hijo, para limpiar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Reconoce a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. Isaías profetizó que el Mesías, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero. Ya Isaías, este capítulo que los judíos no quieren ni leer, porque claro, nosotros cuando lo leemos lo entendemos perfectamente, ¿no? Mirad, Isaías 53, versículos del 6 al 7. Isaías 53, todo Isaías lo podéis subrayar, porque habla de nuestro Señor, habla de nuestro Mesías. Mirad, 53, 6 y 7. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Jesús. Ante Pilato, ¿que no me dices nada tú? Que yo soy capaz de matarte, ¿eh? Y él enmudeció. Jesús pagó el precio de nuestro pecado con la muerte. Y ninguno más, solamente Jesús. Porque tenía que ser un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Pero nosotros tenemos mancha? ¿Tenemos contaminación? Claro que sí. Quien esté libre de pecado, que
que tire la primera piedra, ¿no? O que levante la mano, que en este tipo de pecado. Todos somos pecadores y estamos sucios. Pero Jesús era limpio, sin mancha, ¿no? Mirar en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9. En Primera de Juan dice una cosa muy importante. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que está muy claro, hermanos. No tienes que ir al Himalaya. No tienes que coger la piedra preciosa y ir al Himalaya y besarla. No, simplemente tienes que reconocer a Jesucristo como tu único Salvador y creer en Él y reconocer tu pecado. Y Él nos perdona y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tienes pecado, Él te limpia y se olvida de tu pecado. Pero tienes que andar conforme a la voluntad de Dios. No puedes vivir como antes. Tiene que haber un cambio en ti. Tiene que haber un reconocimiento de tu pecado. Por eso Juan el Bautista declara el sacrificio y también el pecado del hombre. Cuando dice, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Está diciendo la solución, pero también el problema. ¿Me entendéis, hermanos? Mira, el segundo punto es que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Hemos visto ahora, el primer punto, la muerte de Jesús. Pero ahora vamos a ver la resurrección. Porque tenía que morir para resucitar, ir a la gloria del Padre. Y entonces, que baje el Espíritu Santo. Porque ¿cuándo se rompió la relación el hombre y Dios? ¿Cuándo? En Génesis, ¿a que sí? Dios no puede estar en contacto con el pecado. Y entonces dijo, no puedes estar aquí conmigo, fuera del Edén. Y no puedes tener relación conmigo, a no ser que Jesús muera, pague el pecado y se restablezca la relación con el Padre. Por eso se rasgó el velo. La separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde mora Dios. Cuando murió Jesús, ¿qué pasó? Se rasgó el velo, dando a entender que ya había la posibilidad de tener una relación con el Padre. Por eso tenía que morir y ascender al cielo y ser glorificado y decir a los discípulos, recibir el Espíritu. Es muy interesante. En el bautismo de Jesús, Juan el Bautista lo declaró como el Mesías. En ese momento Dios le dio una señal a Juan el Bautista de que en verdad él había enviado a Jesús. Ya lo hemos leído en el versículo 33, ¿a que sí? El bautismo de Juan es un bautismo con agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Lucas 3:3. Es un bautismo para arrepentimiento, lo que hacía Juan el Bautista. Mirad, en Lucas 3:3. Y él fue por toda la región, él se refiere a Juan el Bautista, a la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y no solamente para perdón de pecados, sino también para confesar esos pecados, ¿no? Mirad, en el Marcos capítulo 1, versículo 5. Y acudía a él se refiere a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer antes de ir a Jesús es reconocer nuestros pecados, arrepentimiento y confesión. Si no pasa eso, si no reconocemos nuestros pecados, si no nos arrepentimos, nunca podremos llegar a Jesús. Y eso es muy importante. Y Juan lo declara, arrepentíos. Y les dijo, sois víboras, sois lo peor. Somos lo peor, vaya. Y necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y entonces aceptar la obra de Cristo en la cruz. Y la sangre de Cristo nos limpia. Pero primero tenemos que arrepentirnos, ir a los pies de Cristo, arrepentidos y confesando nuestros pecados. Y esto es lo que hacía Juan el Bautista. Pero el bautismo de Jesús es con el Espíritu Santo.
Espíritu Santo. Santo es apartado para Dios. Un espíritu que entra para ser apartado para Dios. Por eso tenemos un proceso de santificación. Es una carrera, es una maratón, mejor dicho, y cada día tenemos que aprender. Cada día tenemos que santificarnos. Tenemos que ser más santos, más como Cristo. Ya nos hizo santos, pero es un proceso. Porque hay una lucha entre la carne, el viejo hombre y el nuevo hombre. Por eso tenemos que santificarnos. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda. Pues después de que Jesús resucitase y ascendiese al cielo, enviaría al Espíritu Santo sobre los creyentes, para que les impartiera poder a fin de vivir y enseñar el mensaje de salvación. Mirar en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, vemos cuando se presenta a los discípulos, se pone en medio de ellos y les dice, versículo 22 del capítulo 20, y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Pero él ya había muerto, ya había resucitado, ya había ido a la gloria del Padre, ya había bajado. Y entonces les dice a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. Tanto en hebreo como en griego, la misma palabra significa espíritu o soplo, o aliento, el aliento, de vida. ¿Cuándo Dios nos dio el aliento de vida? Cuando nos creó. Pues aquí Jesús está haciendo una nueva criatura. Con el Espíritu Santo. Sopló, recibid el Espíritu Santo. Nueva vida en Cristo. Mirar en Hechos capítulo 1, versículo 5. Hablando del bautismo, ¿no? De Juan, el Bautista, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo fueron esos no muchos días? Mirad, en Hechos capítulo 2, versículos de 1 al 4, tenemos Pentecostés, que es otra fiesta que hacen los judíos, Pentecostés. La Pascua y luego Pentecostés. Y Jesús también cumplió la festividad de Pentecostés. Mirad, en Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De pronto, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas. No os imaginéis lenguas así, no, sino imaginaos, ¿sabéis una lengua, por ejemplo, cuando apagáis una vela, que sale su humillo? Eso es una lengua. ¿Vale? Y se aparecieron como lenguas de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumplió Pentecostés, se cumplió la venida del Espíritu Santo, el Consolador, el que nos redarguye de pecado, el que nos hace cada día más santos. Nos santifica y nos hace cada día más santos. Y el versículo 34, que ya es el último, dice Juan el Bautista, y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Mira cuando... Sabéis que Juan el Bautista rápidamente le corta la cabeza, lo sabéis, ¿no? Y entonces luego ya empieza el ministerio de Jesús, ¿no? Jesús decía, bueno, si a Juan el Bautista, que es el mayor de los profetas, le han hecho esto, ¿a mí qué me van a hacer, no? Pero no se acobardó, se quedó sentado, sino que empezó su ministerio, ¿no? Sabiendo lo que le esperaba a Jesús. Dice, Hijo de Dios. El versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Cuando Jesús dijo que era el Hijo de Dios, cogían piedras para apedrearlo. Porque los judíos entendían rápidamente que estaba diciendo que era igual a Dios. Que se hacía igual a Dios. Era una blasfemia para ellos. Por eso, cuando él decía que yo soy el Hijo de Dios, cogían una piedra, mira que te revienta la cabeza. Estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios.
Tú eres uno con el Padre. No puede ser. Pero eso ya lo decía. Nos hizo un spoiler Juan el Bautista. Solamente ya, nos hizo un spoiler. Pero él claramente sabía que era el Cordero de Dios. Pero a los discípulos les costó mucho entender esto. Que era el Mesías, ¿no? Y Juan el Bautista, como era profeta, y se lo había declarado Dios mismo, él sabía. Por eso nos hizo ese spoiler al principio del Evangelio de Juan, ¿no? Mirad, hijo de Dios también se puede traducir como mi hijo amado, o también como mi único hijo, en quien tengo complacencia, a quien prefiero, ¿no? Mirad, esto lo vemos en Isaías 42, versículo 1. Y este es mi siervo, yo le sostendré. Este es Jesús. Y mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Mi siervo, mi escogido, Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. Mirad, en el Salmo 2, que es un salmo totalmente mesiánico, que os recomiendo que lo leáis con el Salmo 1, porque van juntos. Importante. El Salmo 2, en el que se califica como Hijo de Dios al Rey de Israel, fue interpretado por los primeros cristianos como profecía sobre el Mesías en su calidad de Rey, porque Jesús es el Rey también, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Mirad en el Salmo 2, versículo 7, dice, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y estas mismas palabras las vemos en Hebreos. En el Nuevo Testamento lo podemos leer en Hebreos. Mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. En el día de su elevación al trono, los reyes, el rey era constituido hijo de Dios por adopción, de acuerdo con la promesa de 2 de Samuel 7:14. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Cuando era levantado un rey. ¿Y qué mayor que el rey, nuestro Señor Jesús? ¿No? Por eso él se declara hijo de Dios, ¿no? Quien bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Mirad, el bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas. Nos une al cuerpo de Cristo, y hace realidad nuestra co-crucifixión con Cristo. Somos crucificados con Cristo. Nos une a Cristo, pero también hemos muerto con Cristo. Nuestra vieja naturaleza tiene que morir para renacer. El cuerpo de Cristo. Porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero tenemos que andar conforme a la voluntad de la cabeza, ¿no? No a nuestra propia voluntad. Estar en su cuerpo significa que somos resucitados con Él, a una vida nueva. Romanos 6:4, ¿no? Debemos entonces ejercer nuestros dones espirituales para mantener a ese cuerpo funcionando apropiadamente. Cristo murió, resucitó y está a diestra del Padre. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y tenemos que hacer cosas de lo que dice la cabeza, ¿no? Todavía queda mucha obra que hacer aquí. Tenemos que hacer obra como cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso tenemos que funcionar apropiadamente. El experimentar el bautismo de un mismo espíritu sirve como base para mantener la unidad en la Iglesia. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. No hay varios espíritus. Hemos sido bautizados en el nombre de Cristo, en el espíritu de Cristo, en un mismo espíritu. Por eso se mantiene la unidad de la Iglesia, como está escrito en el contexto de Efesios, capítulo 4, versículo 5, que no lo vamos a leer, ¿no? Estar asociados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo del Espíritu establece la base para nuestra separación del poder persistente del pecado. Eso tiene que hacernos no pecar más o intentar no pecar más. Si el Espíritu mora en nosotros, tenemos que no pecar más. Aunque a veces es complicado, ¿ves?
porque pecamos de pensamiento, de obra y de acción. Tenemos que separarnos del poder persistente del pecado que está en nosotros y nuestro caminar en una vida nueva, como leemos en Romanos, ¿no? Mirad, hermanos, hemos visto estos dos puntos que son importantes. Y nosotros hemos conocido la salvación en Cristo Jesús. Mira, el que no conoce es como el que no ve. El que no conoce es como el que no ve. Pero el que conoce ve. Y nosotros hemos conocido a Jesucristo. Creemos en la obra de Cristo. Y entonces vemos y tenemos que testificar lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Por eso no hemos visto físicamente a Jesús, pero hemos visto la manifestación del Espíritu Santo. Hemos visto la obra que ha habido en nuestro cuerpo, en nuestra alma, ¿no? Como conclusión, hemos meditado en el rotundo y contundente testimonio de Juan el Bautista sobre Jesucristo, ¿no? Manifestando a todos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue directo, fue claro, fue humilde y veraz, habiendo sido testigo ocular de los hechos, ¿no? Nosotros hoy tenemos que aprender de aquel, pues el tiempo del fin se acerca. Hermanos, se acerca el fin. A lo mejor nos toca ver la venida de Cristo. Tenemos que estar preparados. El tiempo se acerca y no hay tiempo que perder. Tenemos que declarar alto y claro que Jesús es el único que nos puede salvar si creemos en el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Cristo es el Mesías. Y cuando evangelicemos, no demos tantos rodeos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie que pueda llegar al Padre si no es por Cristo, ¿no? No hay otro en el cual podemos ser salvos. Tenemos un mensaje muy importante dentro de nuestro corazón. Es importante y es relevante. Un mensaje relevante que tenemos que dar con urgencia. ¿Cuál es este mensaje? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da de su Espíritu. Mirad que dice quita, un presente continuo. No quitó, sino que quita hoy. Por eso hoy, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, hoy tienes la oportunidad. Estamos en el tiempo de la gracia. Cristo viene ya. Y no vendrá en un burrito. Vendrá para juzgar a las naciones, con vara de hierro, como Rey de Reyes, todopoderoso. Es el tiempo, hermanos, de acercarnos a Cristo. Quita el pecado del mundo. Hoy es el día que puedes arrepentirte e ir a los pies de Cristo. Y la sangre de Cristo te limpiará. Y el Espíritu Santo morará en ti. Y serás una nueva criatura. Que el Señor nos bendiga como familia, como iglesia y en particularmente a cada uno de nosotros. Amén.